Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de la semana 10 para el bachillerato, cuyo tema central para esta semana son los protocolos sanitarios. En esta primera parte vamos a analizar los protocolos sanitarios en la historia. Sí, vamos en esta parte a revisar la guía para ver pues las actividades que tenemos para esta semana. Mira, aquí está pues el texto inicial que nos dan. Les invito a que ustedes pues lo lean. Recuerden que en este video nos vamos a centrar en las actividades. Si ustedes pues deben encargarse de leer todo el texto que se encuentra en esta parte. Aquí pues tenemos el nombre del proyecto, que es justamente protocolos sanitarios que salvan vidas. Miren, vamos a hacer la primera actividad, los protocolos sanitarios en la historia. Entonces en esta primera parte nos piden pues leer el primer texto, si es el texto 1. Nos vemos pues que hay algunos protocolos sanitarios y nos dan aquí pues la importancia o el por qué es importante adoptarlos. Miren, ¿sí? Entonces en esta parte pues ustedes deben leerlo detenidamente. Y en base a este primer punto hay que hacer pues esta parte 2, que dice así, miren, dice: elabora en tu cuaderno un dibujo acerca de alguna de las medidas antes leídas. Es decir, ustedes tienen que leer todas estas medidas que están acá y en base a una de esas, la que ustedes elijan, hacer pues un dibujo, un gráfico. Si luego pues en esta parte nos piden a responder estas preguntas, entonces vamos a hacer una sugerencia para esta actividad, que justamente pues se centra en los protocolos sanitarios en la historia. Entonces en esta primera parte nos pedían ahora elaborar en tu cuaderno un dibujo acerca de algunas de las medidas antes leídas. Yo en este caso pues al leer ese texto tome en cuenta pues las medidas de higiene respiratoria, por ejemplo cubrirse la boca al toser, y he colocado pues este gráfico. Bien, ustedes pues deben hacerlo en base a su lectura, pues escoger una de ellas y hacer un gráfico, ¿no?, en su cuaderno. Bien, además nos pedían pues en la parte 3 responder a las siguientes preguntas. Y en la primera pregunta dice: ¿qué sucede si alguien no cumple con estas medidas? Yo pues he colocado pues esta respuesta, bien, que dice: al no acatar estas medidas podría propagar los virus y los gérmenes del cuerpo, ¿sí? Eso podría ocurrir si es que alguien pues no cumple con las medidas. Luego en la pregunta B dice: ¿por qué son importantes las medidas antes citadas? Bueno, yo he colocado pues porque nos ayudan a contrarrestar la propagación de los virus. Miren, en la parte C nos preguntaban por qué es importante la proxémica social en estos momentos. Si vemos entonces, notemos que aquí la proxémica se refiere pues justamente a el distanciamiento social. Miren, aquí está proxémica, que es la proximidad o alejamiento físico entre las personas. Entonces en esta parte yo he respondido que justamente pues porque si alguien tiene COVID-19 y tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus, y si está demasiado cerca, pues usted podría inhalar el virus. Mire, por eso es importante la proxémica social en estos momentos del COVID-19. La pregunta D dice: ¿han existido pandemias antes en la historia? Yo he colocado pues que hasta la fecha las 5 pandemias más letales han sido pues por este orden: viruela, sarampión, la mal llamada gripe española de 1918, la peste negra y pues el VIH. Miren, la siguiente pregunta, pues la pregunta E dice: ¿cuáles han sido las consecuencias de las pandemias en el pasado? Entonces yo he colocado pues esta respuesta. Dice, obviamente pues murieron una gran cantidad de personas, ¿verdad? Pero pues si podemos sacarle algo positivo a eso, pues nos dejaron un aprendizaje para las siguientes, ¿no? Para las nuevas pandemias que vienen. Ya tenemos pues un conocimiento acerca del distanciamiento, ¿sí?, de las medidas a tomar. ¿Sí? Pues viendo el lado positivo, pues nos dejaron pues un aprendizaje para poder afrontar las que vienen, ¿no? Eso pues en cuanto a esta actividad 3. Vamos a ver qué trae pues la parte 4. Y en esta parte 4 pues que nos trae aquí esta ficha, dice: lee el siguiente texto. Aquí nos dan pues a conocer algo acerca de las fuentes, ¿no? Fuentes históricas, ¿no? Fuentes de información históricas. Sí, nos dan pues las fuentes primarias y fuentes secundarias. Entonces, en base a la lectura de esta parte, de este punto 4, en el parte 5 dice: mire, elabora en una hoja de trabajo un organizador gráfico de tu elección sobre la base del texto anterior. Obviamente recuerden pues guardar todos esos trabajos pues en su caja portafolio. Bien, entonces, ¿qué nos piden aquí? Miren, nos piden pues luego que nosotros leamos este parte 4, este texto que está aquí, todo este texto. En base a eso hay que hacer pues un organizador gráfico, el que ustedes deseen hacer. Puede ser un mapa conceptual, puede ser un esquema de barras, puede ser un mentefacto, etc. Yo en este caso pues voy a realizar un mentefacto. Bien, y me voy a centrar justamente pues en las fuentes primarias, ¿sí? Entonces en este caso pues recuerden que un mentefacto tiene varios elementos, ¿no? Tiene pues la supraordinada, que es justamente el conjunto que engloba en este caso pues las fuentes primarias.
y eso vienen a ser pues las fuentes históricas de información. Además tiene pues la exclusión, que es justamente lo que no es, ¿no? Obviamente una fuente primaria pues no puede ser una fuentes secundarias, siempre ya que estas pues se obtienen a partir de las primarias. Luego en esta parte tenemos la isoordinada, que es justamente pues un concepto de esta parte aquí, ¿no? En este caso pues yo he puesto que son las pertenecientes a la época histórica estudiada. Miren. Y abajo pues tenemos pues la infraordinada, que viene a ser pues una clasificación de esta parte. En este caso pues yo he puesto las no escritas, que son pues monumentos, testimonios orales, y las escritas, que vienen a ser pues las obras literarias, tratados, monedas, etcétera. Bien, eso pues yo he realizado en esta parte pues un mentefacto. Recuerden ustedes, en base a su lectura, hacer pues o elaborar el organizador gráfico que ustedes pues deseen hacerlo, ¿no? Puede ser pues un mentefacto mismo, o puede ser pues un mapa conceptual, una red conceptual, un esquema de barras, esquema de llaves, etcétera, lo que ustedes pues elijan. Luego pues en esta parte tenemos ahora el punto 6 de esta actividad. Dice: genera mensajes cortos sobre los protocolos sanitarios. Dice: estos pueden ser slogans que permitan transmitir el contenido de frases claras a las personas. Entonces en esta parte nos dan alguna información acerca de lo que es un eslogan, ¿no? Entonces vamos a hacer esta parte. Y aquí pues para empezar a hacer esta parte, pues vosotros vamos a recordar varios eslogans, ¿no? Que son famosos, no son eslogan publicitarios. Por ejemplo, este eslogan de Adidas, miren, el de Nike. O tenemos pues este eslogan, miren, que son eslogan conocidos, ¿verdad? Pues la idea del eslogan es justamente eso, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a transmitir con nuestro eslogan. Sí, que es decir, que las personas pues capten el mensaje, sí, y lo recuerden pues siempre. Nuestro eslogan va a ser ahora en base a los protocolos, ¿no es cierto? Entonces en este caso pues yo he realizado pues varios eslogans. El primero dice pues: sales, úsala, miren, es un protocolo, un eslogan que puede pues, o que sugiere pues el uso de la mascarilla. Miren, el siguiente eslogan yo he puesto pues que dice: a metros, y esto pues nos sugiere en cambio pues el distanciamiento, ¿no? El separarnos un poco. Luego he puesto pues: tapa y tose, miren el siguiente eslogan, ¿no? Deben ser pues frases cortas, ¿no? De esta parte pues se refiere a que cuando vayas a toser debes siempre taparte pues la boca, ¿no? Ese es un protocolo también. Y he puesto pues este de acá, que dice pues: no lo toques, es decir, que no nos topemos con las manos pues en nuestro rostro. Sí, son eslogan o frases cortas que yo he colocado. Ustedes pueden pues ser aquí ingeniosos y poner sus propios eslogans en base a los protocolos sanitarios que leímos pues al inicio. Luego pues continuamos acá con la siguiente parte, que es justamente la parte 7, que dice pues: lee el siguiente texto que te ayudará a contextualizar los protocolos en la historia de la humanidad. Acá nos ven pues otro texto. Sí, pues que ustedes pues deben leer este texto, que se encuentra pues en toda esta parte de acá. Van pues a leerlo. Y finalmente acá nos dice: establece semejanzas y diferencias entre las lecturas 1 y 2 utilizando un diagrama de Venn. Es decir, entre esta lectura pues que está aquí de amarillo y la lectura inicial. Recuerden la lectura inicial, que es justamente esta, miren, texto 1, miren, que está pues justamente aquí de verde, miren, todo este texto 1. Entonces hay que hacer aquí un diagrama de Venn comparando pues esta lectura del texto 1 con la lectura pues que está en la parte de acá, la que está con amarillo, miren, texto 2. Entonces vamos a hacer en esta parte pues ese diagrama de Venn. Y recordemos pues que ese diagrama de Venn es un gráfico que me sirve para poder poner semejanzas y diferencias entre dos aspectos. En este caso vamos a hacer un diagrama pues de Venn entre las lecturas pues 1 y la lectura 2. En este caso pues en el centro va las semejanzas, es decir, algo que en lo que coincidan pues ambas lecturas. En este caso pues yo al leer esas dos lecturas pude verificar que ambas, por ejemplo, tienen el tema central, los protocolos sanitarios, y además pues ambas hablan acerca de las pandemias. Miren, entonces, luego la lectura 1, ¿en qué se diferencia de la lectura 2? Yo he colocado pues, o he podido observar que detalla cada uno de los protocolos, miren. Además pues destaca la importancia de cada uno de ellos, y también pues se centra más en el COVID-19, miren, de esta lectura 1. Luego la lectura 2, yo pude notar que realiza pues un recuento histórico de las pandemias, miren. Y además pues de eso menciona los protocolos usados en la antigüedad. Miren, ahí nos habla acerca de que antes usaban una mascarilla pues de nariz larga, o usaban botas, etcétera. Entonces eso mencionaba pues esta lectura 2, que habla un poco más acerca de la historia. Bien, luego pues en esta parte tenemos ya la actividad final de esta primera parte, que es justamente aquí el punto 9, miren, que dice: argumenta tu postura u opinión
sobre la aplicación de los protocolos sanitarios, dice, mediante un texto argumentativo, dice. Bueno, aquí dice emplea, debe ser emplea, ¿no? Hay que hacer una corrección aquí. Emplea un párrafo de introducción, 2 de desarrollo y 1 de conclusión. Si es decir, hay que hacer un tipo de ensayo, ¿no? Para hacer o para argumentar nuestra postura u opinión acerca pues de la aplicación de los protocolos sanitarios. Entonces vamos a hacer esta parte. Justamente que nos piden pues argumentar nuestra postura u opinión en primero pues un párrafo de introducción, 2 de desarrollo y 1 de conclusión. Es decir, va a ser un ensayo, ¿verdad? Entonces en esta parte pues yo le he puesto como título a este ensayo pues aplicación de los protocolos sanitarios, el control sobre el COVID-19. Bien, pues ahora recuerden pues que en el primer párrafo, en la introducción, hay que colocar pues la idea, ¿no? La idea que se va en este caso pues a defender, o más bien hay que dejar claro pues nuestra postura, ¿no? Nuestra opinión acerca pues de los protocolos sanitarios. Y en este caso he puesto el siguiente párrafo de introducción que dice: los protocolos sanitarios a través de la historia nos han hecho saber que son una pieza fundamental en el control de una pandemia. Por tal razón no permiten ni la más mínima vacilación el pretender evadirlos o incluso minimizarlos. Bien, es el párrafo que yo he puesto como introducción, en donde pues ya doy mi postura, ¿no? Noto que se hace evidente pues la importancia de aplicarlos, miren. Sí, además pues sugiere que no es dable pues evadirlos, ¿no? Luego en la siguiente parte tenemos 2 párrafos que son de desarrollo, ¿sí? Hay que colocar pues los argumentos, ¿verdad? Yo he colocado 2007. Desde la aplicación de protocolos sanitarios datan del siglo XIV como pieza clave en el tratamiento de enfermedades, dentro de los cuales se tiene el uso de trajes de protección de piel gruesa encerado, o cubrían sus caras con máscaras de nariz picuda, llevaban sombrero negro, botas y un bastón de madera para examinar a los pacientes. Habla un poco de la historia, como antes se usaban los protocolos de seguridad. Luego he puesto algo pues un poco actual, dice aquí, miren. En la investigación realizada por la Universidad McMaster en Canadá, se descubrió que mantenerse al menos a 1 metro de distancia de los demás reduce el riesgo de transmisión al 2,6% frente al 13% entre aquellos en contacto físico más cercano. Miren. Además, la revista científica The Lancet, en un estudio reciente, reveló el enorme beneficio de usar mascarilla, protectores oculares y faciales. Entonces noten que en estos 2 párrafos yo estoy argumentando mi postura. Aquí doy pues un recuento histórico de los protocolos, y aquí doy datos acerca de cómo pues beneficia el usar o el aplicar los protocolos sanitarios. Miren. Luego en el siguiente párrafo pues viene ya la conclusión. Sí, yo he puesto ahora en conclusión, frente a los últimos estudios referentes al enorme beneficio de aplicar los protocolos sanitarios, y partiendo del principio de que todo aporte, por más sencillo o insignificante que parezca, suma en el control del virus del COVID-19. Dice: resulta de suma importancia y urgencia la aplicación correcta de los protocolos sanitarios. Entonces en esa parte ya concluyo, ¿no? Que es importante y urgente aplicar correctamente los protocolos sanitarios. Miren, entonces en esta parte hemos hecho hemos argumentado nuestra postura y opinión acerca pues de esta aplicación de los protocolos sanitarios, y obviamente pues recuerden ustedes al final pues poner sus referencias, es decir, de dónde han sacado la información que está puesto pues en sus argumentos. En este caso yo lo he sacado pues de esta revista digital. Recuerden poner aquí pues el autor, el año, el título del artículo. He puesto pues aquí el nombre de la revista y recuperado pues la fecha en la que elaboré, y pues el link donde se sacó esta pues información. Ustedes deben pues hacerlo de acuerdo donde pues ustedes obtuvieron esa información que han colocado en los párrafos que ustedes redactaron. Bien, pues hasta aquí llega este primer video sobre los protocolos sanitarios en la historia. En los siguientes videos vamos a ir subiendo pues las demás actividades que están en la ficha. Les animo a que estén atentos a los demás videos. Gracias por dar like, por los comentarios. Nos veremos pues en el siguiente tutorial.